Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación de este libro, El municipio en México. Le damos la bienvenida a la licenciada Rosa María del Carmen López Ortiz, jueza del Poder Judicial en materia civil. Está con nosotros el maestro Vicente Viveros Reyes, jefe de gabinete del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Está con nosotros también la licenciada Ana Paulina Camacho Mendoza, jueza del Poder Judicial en materia oral. Y el autor de este libro, el doctor Rodrigo Moreno Trujillo, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Comenzamos con el maestro Vicente Viveros Reyes, jefe de gabinete del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a quien nos acompaña el día de hoy dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, y muy agradecido con mi amigo el doctor Rodrigo Moreno por su invitación a acompañarlo el día de hoy a presentar este libro, y a las juezas que nos acompañan también en este panel de presentación. Mucha tinta se ha invertido que no ha gastado en explicar el municipio en México, pero quiero destacar la pertinencia de la presentación del libro. Dicen que en política no hay coincidencias. Yo asumo que esta es una de ellas, porque más allá de destacar el excelente libro redactado por el doctor Moreno, desde derecho comparado que hace entre 7 países sobre el derecho municipal, las cronologías de las reformas al artículo 115 hasta el día de hoy, la evolución histórica del municipio, la facultad reglamentaria que tienen los municipios, la obligación de los servicios públicos, el tema de la justicia municipal, de las elecciones municipales, un asunto que el doctor Rodrigo acaba de atender en su labor como magistrado del Tribunal Electoral, por primera vez la figura de la reelección, que es una situación muy novedosa. Las facultades del gobierno municipal, los requisitos, y también hay una materia comparada que hace entre los 13 principales estados de la República y la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, sobre los requisitos de elegibilidad de quienes pretenden ser alcaldes, la diversa realidad de los 2.448 municipios del país, sus aspectos demográficos y étnicos también muy importantes que vienen detallados en el texto, el estudio comparado en América Latina y las entidades federativas sobre el tema de la reelección, las candidaturas independientes, una figura relativamente novedosa en nuestros procesos electorales, el tema de la paridad de género, la participación ciudadana y las conclusiones y propuestas. Yo lo que quisiera destacar, y asumo la responsabilidad de lo que digo, no lo dice el autor, lo dice un servidor, es la pertinencia en un momento de discusión en este país, particularmente ante la toma de protesta del presidente de la República y del reciente legislativo, la discusión que se ha abierto por estos días sobre el tema del federalismo teórico al centralismo práctico que vive este país, y cómo vemos nuevas formas de la interpretación del federalismo que tenemos. Aún no del gobierno federal, a partir de unos cuantos días será en esta materia, pero sí cómo ha dejado el equipo de transición ver las nuevas formas en las que discutiremos en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, los gobernadores y en la última parte del eslabón, los municipios, que enfrentamos el 2019. Aquí trato de compartir la cachucha como funcionario público de un ayuntamiento, en la mayor de las incertidumbres y de asuntos que aún faltan por definir en la legislación. Por ejemplo, en el caso de los municipios en donde hay presidente o alcaldesa reelecta y los 6 meses que dan en el estado de Jalisco, el asunto de los planes de desarrollo, de pronto se encuentran atorados porque hay que esperar la definición del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo, cuando resulta un contrasentido que los municipios reelectos pues perfectamente pudieran tener su plan definido al día siguiente de la toma de protesta, y esto nos va a llevar hasta el mes de enero. Habrá que conocer en diciembre el tema del Plan Nacional y el Plan Estatal, para de ahí
de alguna manera colgar los planes municipales de desarrollo, pero sí detiene de manera importante en donde se dio la figura de la reelección. Otra es la distribución de los recursos con que tendrá el presupuesto 2019, que también los municipios en el estado de Jalisco están obligados a aprobar en los próximos 15-22 días por norma legislativa y reglamentaria, y en el que aún no quedan claras las reglas con las que la Cámara de Diputados hará la distribución de recursos, y también la incertidumbre en este sentido en los municipios es grande porque se elaborará un presupuesto sin tener claras las reglas de distribución de los recursos económicos, no solamente en los municipios, en los estados. Pero aquí aplica el tema de que cuando a los estados les da gripa, a los municipios les da pulmonía. Por eso insisto en que siempre será pertinente un texto como el que desarrolló el doctor Rodrigo, que nos hace bien tenerlo siempre como texto de consulta, que nunca pasa de moda, para recordarnos que, lo dice el texto, este país primero tuvo municipio que constituirse en nación, y a veces eso se nos olvida al paso de los años, y quienes tienen la oportunidad de ejercer el poder en cualquier sentido, siempre dejamos al municipio en el último lugar. Y dos, ¿cómo tenemos que recordar el tema del texto fundamental? Me encuentro con 3 expertos en derecho, yo no lo soy politólogo, pero el 115, que de manera muy clara marca cuáles son las atribuciones de los municipios en el país y cómo las hemos venido desvirtuando de manera extralegal en el camino. Y voy a decir algo que también es políticamente incorrecto, y también asumo la consecuencia de lo que digo. Yo he peleado, tengo más de 20 años de trabajar en municipios, y siempre me he peleado por qué los municipios otorgamos útiles y uniformes a los niños de preprimaria, primaria y secundaria. No quiero que se me linche en leña verde en la Plaza de la Liberación por decir que los municipios no es nuestra obligación dar uniformes y útiles a los niños. Sé que el bien es mayor. ¿Quién puede negarse a dar útiles y mochilas a los niños de educación básica y media básica en este país? Sin embargo, en el texto del 115 en ningún lugar lo dice, y los ayuntamientos nos gastamos una gran cantidad de dinero en este tipo de asuntos, cuando el reclamo justo de la ciudadanía es tener calles sin baches, tener una cuadra con lámparas que funcionen, tener un rastro decente que cumpla con las normas, atender la policía preventiva y el resto de los servicios públicos que sí vienen bien enmarcados en el texto constitucional y que bien desarrolla el doctor Rodrigo en su texto. Entonces, al paso de los años, me atrevo a decir en los últimos 30 años, se le ha colgado a los municipios una serie de obligaciones no precisamente marcadas ni en el texto constitucional federal, ni en el texto constitucional estatal, ni en la norma municipal, reglamentaria, que le significan no un desvío, pero sí una distracción de sus recursos, cuando las carencias de los municipios, cualquiera que estos sean, que también vienen muy bien definidos en el texto, urbano, rural o semiurbano, de las 4 definiciones que da el doctor Moreno, no los atendemos en las áreas metropolitanas de este país, mucho menos en municipios que viven condiciones presupuestales mucho más extremas que los que podemos atender o que los que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara. Por eso insisto en que el texto es impecable en todo el desarrollo de su capitulado, pero la particularidad es el momento en el que ve la luz. Afortunadamente, además del texto escrito, hay la posibilidad de tenerlo de manera electrónica. Por ahí pensaba pedirle autorización al doctor Rodrigo, que es en detrimento de su economía, el poder hacer llegar el texto a los 300 honorables integrantes de la Cámara de Diputados que en estos momentos discuten temas de gran trascendencia para el país, pero particularmente para el tema que nos tiene aquí el día de hoy, que es el de los municipios, para que no se les olvide. Vale la pena una recordada al legislador de aquello que significa el municipio en este país y que lo tomen en cuenta para
la asignación de recursos presupuestarios en este 2019. Con eso cierro esta intervención, agradeciendo infinitamente a mi amigo el doctor Rodrigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Vicente Viveros Reyes, jefe de gabinete del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Ahora escuchamos a la licenciada Ana Paulina Camacho Mendoza, jueza del Poder Judicial en materia oral. Muchas gracias. Efectivamente, coincido con el maestro que el libro viene a conocer, o venimos a conocer el libro precisamente en un momento muy medular para el desarrollo de Jalisco. Primero, por las figuras de la reelección de los municipios y porque precisamente en este momento que se están dando los nuevos ayuntamientos, las nuevas figuras, como dijimos, las reelecciones, es importante que cada municipio conozca básicamente y medularmente lo que es la función de cada figura que compone el ayuntamiento. Es muy interesante y en lo particular se me hizo muy interesante la retrospectiva con la que estamos conociendo la labor del municipio o el desarrollo municipal a través de la historia, puesto que el doctor nos hace un viaje interesante y muy sucinto referente a las constituciones de nuestro país. Empezamos primero con la Constitución de 1824, en donde en el artículo 161, de manera muy sucinta, o digamos se le da una tónica muy intrascendente, puesto que nada más habla de la creación del municipio, pero no desarrolla realmente lo que es la funcionalidad y de cómo van a ser sus políticas públicas al interior de los mismos. Posteriormente, en la Constitución del 1836, hace alusión a la institución estableciendo aspectos esenciales referente a cómo se van a componer los municipios de acuerdo a la población, y habla de dos puntos que a la postre venimos olvidando, que es lo que es la población portuaria y la población de las ciudades, que en ese momento no eran reconocidas como tales porque eran pocas, eran poblaciones que podían considerarse de 4,000 o de 8,000 personas por habitantes por ciudad, 4,000 para los puertos, 8,000 para las poblaciones de masa, ¿no? Posteriormente, y lo que para mí se me hace sumamente resaltable, es que en la Constitución de 1917 finalmente se aterriza la idea que los constituyentes vinieron a defender tanto de la autonomía del ayuntamiento. Por primera vez se defiende y se concluye la independencia del ayuntamiento. Y se me hace muy ad hoc traer a colación una frase que en lo particular se me hizo que en esta puede encajar lo que es la concepción municipal. Y la dice precisamente un constituyente de nombre Heriberto Jara, que fue un político y militar de aquella época, que nos menciona que no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general. Es sumamente interesante que conozcamos que a partir de la Constitución de 1917 a la fecha sigue vigente el texto de lo que es el municipio. Claro, se le han hecho adecuaciones, muy a modo, porque efectivamente una reforma muy importante fue la de 1977, donde se le da cabida a la participación política de los demás partidos, que venía siendo el comunista. Entonces, a partir de 1977 tenemos una participación que podemos denominarla como plural, pero sin embargo no fue alternancia en el 77. Ahora conocemos lo que son decía el maestro, de las candidaturas independientes, que también fue un requisito necesario por la insatisfacción social de lo que venía siendo la representación popular. Y debemos resaltar mucho lo que es el municipio desde mi punto de vista, porque no podemos negar que es el primer contacto social con lo que es la política, es el primer contacto social con los políticos precisamente, y al Estado se le olvida que precisamente los ingresos que percibe se tienen que ejercer en los municipios. Es por eso que ha sido la historia de toda la vida que los municipios solicitan y reclaman su independencia, tanto municipal, que es propiamente el territorio municipal, como su independencia económica para ejercer libremente
y no precisamente con las etiquetas que le exige y que le pone el Estado para ejercer sus recursos. Otro punto importante en el municipio, y para destacar lo que es su hacienda, el municipio necesita esa independencia en los recursos, porque como mencionaba Heriberto Jara, quien tiene independencia económica tiene la independencia total. Entonces, ¿qué mejor que el municipio que haga su diagnóstico de lo que realmente necesita su población como para abastecer los servicios? Constitucionalmente hablando, y me enfoco en el artículo 115 constitucional, nos marca cuáles son las obligaciones de los servicios que debe prestar el municipio, y coincido totalmente con el maestro que, bueno, es exageradamente riguroso en especificar cuáles son esos servicios, pero finalmente es una constitución, es un ordenamiento federal. Entonces parece que es un reglamento municipal porque te especifica qué y cómo debes ejercerlos y cuáles son esos servicios. A mí me parece, desde mi punto de vista muy particular, que es un poquito excesivo en esa rigurosidad que maneja la Constitución, porque no debemos perder de vista que es un documento federal y no ni un documento estatal ni uno municipal. Para eso cada estado maneja sus propias constituciones muy a modo de las necesidades poblacionales, y obviamente cada municipio su reglamento. Se me hacía interesante lo que comentaba el maestro referente a que ahora que van a entrar los nuevos municipios, los que van a repetir por reelección, es un poco absurdo que estén esperando los planes parciales o la ejecución cuando ya van a continuar los trabajos que han venido desarrollando y por los que la misma población los ha elegido. Sí resulta un tanto absurdo, pero bueno, volvemos a lo mismo. Finalmente, incluso sin perder de vista que a través de la historia el reclamo social de las revoluciones y de las independencias que se han venido dando a lo largo de nuestra historia en nuestro país ha sido la satisfacción de las necesidades sociales. Esas necesidades, el primer contacto y el primer conocimiento que lo tiene es precisamente el municipio. Entonces, es muy enfático, y me permito ser muy enfática, que el libro de verdad ha sido como un viaje extraordinario a través de lo que es la historia y como una proyección a lo que deberíamos evitar, porque bueno, si conoces la historia puedes prevenir los mismos problemas a futuro. Y seguimos encaminando a dar los mismos resultados que no se han venido dando porque seguimos atorados con el mismo punto. Primero, la independencia municipal, la demarcación territorial. Segundo, la independencia de sus haciendas públicas. Y tercero, bueno, su personalidad jurídica, que al final de cuentas esas tres cosas tienen que ir encaminadas juntas porque no puede persistir la una sin la otra. Se me hace muy interesante y agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de hacer la investigación, porque pues es un libro muy completo y que debemos conocer todos. Bien. Gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Ana Paulina Camacho Mendoza. A continuación escuchamos a la licenciada Rosa María del Carmen López Ortiz, jueza del Poder Judicial en materia civil. Gracias, buenas. Un agrado estar aquí presente con usted, acompañándolo en la presentación de este libro, una extraordinaria obra. Como bien lo dicen mis antecesores, es un viaje, nos lleva de la mano, nos lleva por toda la historia, hace una comparativa con países que tienen una realidad algo parecida a nuestro país, y también es cierto que puntualiza que es un México tan diverso, pero con realidades tan diferentes en cada uno de los municipios, porque dentro de toda esa vasta cantidad de municipios que tiene México, ninguno es igual, y ninguna de las necesidades que tiene un pueblo van a ser iguales a las del vecino. Es cierto que el artículo 115 de la Constitución Federal nos establece cuáles son los órdenes, qué es lo que debe hacer el municipio y cuáles son los servicios a los cuales deberá atender. Es cierto también, como dice el maestro Viveros, que se distrae un poco del presupuesto que se le asigna a los municipios para atender cuestiones que no están constitucionalmente previstas, y creo que no es tan malo, es un reclamo social. Difiero ahí un poco de su punto de vista, claro, lo veo en otra perspectiva, no desde el municipio mismo. Pero de cualquier manera creo que el libro es
muy importante, puede ser un manual para los estudiosos del derecho, para incluso estudiantes de la facultad de cualquiera de las universidades de aquí de nuestro estado o incluso del país. Lo lleva de la mano y empieza desde su definición etimológica, de dónde viene, todas sus raíces, qué es lo que significa, nos da ejemplos, nos hace una ejemplificativa de los municipios, el metropolitano, los divide de acuerdo a su cantidad de habitantes, de más de 700,000 habitantes, considera que son los municipios que están conurbados, pudiéramos llamar en la zona metropolitana de Monterrey, ese tipo de municipios metropolitanos, los municipios urbanos que tienen de entre 150,000 hasta 600,000 habitantes, que no dependen tanto de otros municipios, que tienen una economía y empresas altamente desarrolladas, tienen pequeñas y medianas industrias. Luego tenemos los municipios semiurbanos con poblaciones menores hasta 15,000 habitantes y después los municipios rurales menores a 15,000 habitantes. Claro que tienen cada uno sus propias características. Insisto, esa comparativa, ese viaje que nos hace partícipes a través de esa comparación de los países de que hace mención, no nada más de Centroamérica, Latinoamérica, sino de Europa, Francia, España, es muy interesante. Enhorabuena, lo felicito por esta magnífica obra. Muchas gracias a la licenciada Rosa María del Carmen López Ortiz, jueza del Poder Judicial en materia civil. Y ahora escuchamos al doctor Rodrigo Moreno Trujillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y autor de este libro. Muchas gracias. Y enormemente agradecido con los panelistas, mis compañeros, mis amigos, Rosa, Paulina, Vicente. Muchas gracias a quienes me acompañan, los medios de comunicación siempre presentes en todos los temas que traemos y presentamos. Es ya el 6º año consecutivo que tenemos el privilegio de participar en la Feria Internacional del Libro. A mis compañeros de batalla, al presidente Cross, a Ricardo, aquí a mis compañeros amigos también diputados. No quiero dejar de mencionar a mis amigas, las empresarias, mujeres empresarias, alumnos, mi familia y todos los que aquí me hacen el favor de acompañar. Es un gusto para mí poderles presentar este libro que tiene 265 páginas, es un libro muy pequeño, tiene 6 capítulos, en donde lo que tratamos de hacer, como ha sido la dinámica de lo que hemos presentado, lo que hemos aportado, ha sido un lenguaje muy ciudadano, un lenguaje muy sencillo, un lenguaje asequible a todos y a todas las personas que no necesariamente tengan que ser abogados, sino ciudadanos. Y la razón fundamental de este tema es ¿por qué ese lenguaje asequible o ciudadano? Porque la base de la democracia somos los ciudadanos. No podemos tener estos temas hoy en día llevando tantos tecnicismos o tratando de que solamente sea para especialistas, sino que sea para los ciudadanos, para que conozcan sus derechos. Sus deberes también, como tenemos derechos, también tenemos deberes. Y en efecto, como me han antecedido en el uso de la voz muy generosamente con sus presentaciones, se los agradezco, efectivamente este libro comienza etimológicamente con presentar qué es el municipio, dónde se encuentra situado el municipio, de qué registro tenemos del 381 a.C. en Roma. Túsculo fue el primer registro que se tiene de municipio. Y después, bueno, ya se fueron dando mayores avances. Ustedes podrán ver que el libro va avanzando con gráficas en manera de pastel, con gráficas en barras y en donde hacemos una recopilación muy extractada de los cargos de elección. ¿Cuántas mujeres ocupan hoy en día los cargos de elección en municipios, en regidurías, en sindicaturas? Y la pregunta es, ¿por qué municipio? ¿Por qué hoy presentamos con el aval? Bueno, porque el municipio es, como aquí también lo dijeron, es lo más cercano a los ciudadanos.
Todos tenemos temas de servicios públicos, como es el alcantarillado, el alumbrado, los servicios públicos municipales, la seguridad pública, que hoy en día es un foco rojo que tenemos en todos los estados, en todas las entidades federativas, y no es de excepción en el municipio, para acabar pronto en el país. Entonces, me parece también muy importante recoger esa parte que decía la juez Rosa por el tema de los municipios, la diferenciación que hay entre municipios, abatir precisamente esa diferencia abismal que existe entre municipios ricos y municipios verdaderamente pobres. Por eso ustedes podrán ver que también tocamos temas, como lo plantea el maestro Viveros, temas de la reelección, temas de los candidatos independientes que van a la reelección. Me parece importante que debemos tomar ojo en esto, y por eso me da mucho gusto que también aquí me acompañen diputados de este Congreso de Jalisco, porque estos temas son tan importantes para ver cómo se van a cimentar los temas de los candidatos independientes o de los candidatos que están fundamentalmente ahorita siendo presidentes o presidentas municipales, con el tema que ya tenemos a partir de la reforma de 2014 en el tema de la paridad, que hemos migrado de equidad a paridad, y bueno, cuáles serán sus funciones. Entonces, la idea central, la idea fundamental es conocer qué es el municipio, qué servicios presta el municipio, cómo puedo acceder al municipio, y esto hacemos un binomio, un tema asequible al tema de poder plantear cómo vamos retomando el tema a lo electoral, que al final del camino son electos pues los ciudadanos, las ciudadanas que participen para contender a una elección municipal de presidentes, de regidores o de síndicos. Este trabajo también quiero puntualizar que no vería la luz sin el equipo de trabajo que siempre me acompaña, que siempre están a la vanguardia con los criterios, y por eso es que también aquí estamos extractando tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo más novedoso que se tiene en razón del propio municipio. Y por ello y por todo esto que me han permitido estar, agradezco mucho a Canal 44, a la ayuda y al patrocinio que nos hace y nos permite su director, Gabriel Torres, quien sin ellos tampoco hubiera sido posible esta transmisión, esta plática de amigos y esta presentación de este libro que mi equipo de trabajo y un servidor lo presenta y lo ofrece a todas y a todos ustedes con mucho cariño. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, fuerte aplauso para nuestros panelistas. Y de esta manera concluimos la presentación de este libro, El municipio en México, un enfoque hacia su consolidación. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.